Este caballero que ves aquí se llama William Ramos, turista dominicano. Nunca turista, siempre viajero. Seguimos. William Ramos, en este video me dirijo especialmente hacia usted. Por eso el pueblo haitiano te va a dar tu reconocimiento, que está haciendo un excelente trabajo con nuestro país. Porque usted no está haciendo lo que hace la mayoría de turistas que van a Haití, agravar la pobreza que tenemos en Haití, agravar la hambruna, la miseria de Haití, lo pobre que es Haití. Eres uno que ha convencido al mundo entero, principalmente a la República Dominicana, a muchos dominicanos que pensaban negativo sobre Haití. Has tratado de mostrarle el lado positivo de Haití y eso le ha dado motivación a ellos para conocer nuestro país. Eso es verdad, eso es verdad. Ahí hay que dársela a nuestro amigo. Me da mucha alegría ver estos jóvenes haitianos haciendo cosas diferentes, señores. Eso es lo importante. Vamos a ver qué más. Usted, cuando vas a las playas, a los hoteles, a los restaurantes, a los lugares bonitos que tenemos allá, para vender una imagen positiva de Haití. Sin embargo, yo he notado que los creadores de contenido que van a Haití a mostrar lo feo, entonces a eso le aplauden. Porque tú no me enseñas lo bonito y oculta la verdad. Hay distintas verdades. Una verdad es esa que ellos muestran, que yo no la voy a mostrar, que no es mi estilo. Gano nada yendo a un país a decir que mira que pisé excremento humano en medio de la calle. Parece un poco injusto. Yo sabiendo que el país también tiene su potencial. Ojo, con esto tampoco es que estoy queriendo decir, sí, vayan, aventúrense, métanse en los barrios de Haití. No creo yo que merezca la pena grabar esa parte negativa, que al final es lo que trae más visitas. O sea que si es por dinero, yo sería el más pariguayo, porque estaría dejando de recibir dinero. Si me pusiera yo a grabar el contenido sucio de Haití, feo, esos views tuviesen por las nubes, pero ¿qué sentido tiene? Vamos a ver qué más. Entonces, por ese magnífico, excelentísimo trabajo que estás haciendo con nosotros, pues te declaro como el rey de turismo en Haití, como un extranjero dominicano que se ha dedicado a vender la cultura haitiana, a vender la belleza de Haití, lo que no hacen muchos haitianos que tienen acceso a las redes sociales, pero William Ramos como dominicano lo está haciendo. Por eso te aplaudo como un buen vecino que eres. Me gustó y esto yo no lo voy a tomar relajo. Eso que él dice, veo que él dice mucho que él va a ser el futuro presidente de Haití. Y contrario a lo que quizás mucha gente haría, que es como criticarlo, reírse de él, hermano, pues mire, yo lo felicito, porque eso es lo que necesita su país, que alguien se empodere. Hay que recordar siempre que los buenos somos más. O sea que, mi hermano, felicidades. Así mismo, ya la placa de honor me la acabas de entregar diciéndome ese mensaje. Y cuando seas presidente de Haití, que posiblemente lo seas si te lo propones, ahí estaremos haciéndote la visita. Un beso para todos. Gracias, hermanito.